poquito qué va a consistir esta segunda parte y no sé si final, porque han sido diferentes momentos en el marco en el cual nosotros hemos estado trabajando en esta tarea. Yo les comentaba, o bueno, yo les comentaba, porque estoy acá también, yo soy director de planificación y análisis institucional de la universidad, y esta es una de las tareas estratégicas del proyecto institucional con mira a nuestro plan de desarrollo al 2030, ¿ya? Entonces, por eso hemos establecido una alianza y un acuerdo con Oriel de poder trabajar de manera conjunta esta tarea. Así que un poquito eso es lo que yo les quería comentar de manera introductoria para el marco general. Y también que, bueno, nos acompaña Oriel y que también va a estar Bárbara, que trabaja en la dirección para colaborar en lo que va a ser esta sistematización. ¿Ya? Para no asustarnos mucho con respecto a la duración, que bueno, a veces estas conversaciones se extienden un poco de eso, son 2 preguntas, ¿ya? Básicamente, bueno, el tono de la pregunta a lo mejor va a ser un poco más largo, pero son 2 preguntas ahí con un par de subíndices y cosas que queremos integrar con ustedes, pero va de la mano con lo que hemos venido conversando, ya, un poco para ordenar. ¿Ya? Siempre está la parte ingrata de que algunos de ustedes, uno en particular o una, queremos que sea la representante o el representante frente al encuentro con el otro grupo, ¿ya? Pierdan cuidado que como Bárbara va a estar ayudándonos con el registro, igual, bueno, para que todos estén atentos y podamos hacerlo de la mejor manera, tenemos que escoger alguna persona que nos pueda ayudar. Les propongo que no lo hagamos de inmediato, sino que desarrollemos la conversación, hablemos un poquito y posterior a ello escogemos quién nos va a representar como grupo en esta tarea, ¿ya? Pero como les digo, va a ser un poquito más sencillo porque ya vamos a tener un registro que nos va a ayudar en ello Bárbara y por supuesto al final un poco de este encuentro del grupo número 1 lo tenemos que corroborar y ver un poco si nos hace sentido lo que anotó Bárbara de este registro, ¿ya? Dicho lo anterior, vamos a lo que vinimos, ¿ya? Como les comentaba, son 2 grandes preguntas que en un esfuerzo de originalidad no son muy distintas a lo que hemos venido conversando, ¿ya? Un poco el ejercicio que estamos haciendo desde el punto de vista metodológico es de confirmación, ¿ya? Un poquito y el acento tal vez de priorización también, ¿ya? Esos son como los 2 elementos centrales de esta parte de la tarea, ¿ya? Entonces, vamos con la primera pregunta disparadora, ¿no? Que en este marco de la transformación digital, si lo hemos tratado nosotros, y tal vez en un ejercicio de priorización. ¿Cuáles creen ustedes como grupo que son los aspectos esenciales a considerar que debamos incluir en nuestra política digital? ¿Ya? Por ahí en los resultados iniciales que conversó Rocío, que nos indicó, aparecieron varias cosas, pero aquí nos gustaría un poquito que en estos minutitos ustedes nos pudieran priorizar, ¿ya? Prioridades con respecto a esto, qué elementos son más relevantes y qué son imprescindibles. Partamos con eso. Abro la palabra, por favor. O el micrófono en este caso. ¿Prefieren que se vaya proyectando la pregunta y con lo que se va escribiendo o está bien viendo las caras 100%? Lo consulto, no sé qué les acomoda más. Como quieran, a mí lo que les sea de más utilidad. Okay. ¿Bárbara? Sí, si quieren yo les comparto la pantalla. Me cuentan si se ve todo ok. Sí, todo ok. Súper. Súper. Voy a ampliar un poquitín porque más cerca. Lo joven es que ahí ya ven la pregunta 2. Entonces es como un poquito vamos a empezar a pensar. Sí. Pero vamos a poner la mano en la parte de... No. Eso, hay que taparla. Sí. A ver, bueno, yo para partir la discusión nomás, que tengo un par de... Porque obviamente la pregunta es bien amplia, así que hay hartas cosas que no se le vienen a la cabeza, pero yo tengo, para partir con las cosas que yo siento que son esenciales y que como que uno no puede no tener en esta discusión política del futuro digital, digamos. Yo veo 2 temas como esenciales. Uno es claramente lo que aprendimos en pandemia de educación online, con qué nos vamos a querer quedar de eso en nuestra planificación futura. O sea, en el fondo, ¿qué rol queremos que juegue la educación online en todos sus sabores y colores? Porque lo que hicimos en pandemia no es necesariamente lo que hay que seguir haciendo, pero
yo creo que nos abrió los ojos a la comunidad universitaria entera a que hay una oportunidad de cambio radical, ¿no es cierto?, en nuestra forma de ser universidad, que nos puede ayudar a cumplir nuestra misión en una forma mucho más amplia, con un scope mucho más amplio que el que estábamos acostumbrados. O sea, de alguna forma, el ser la Universidad Católica de Temuco, al decir vamos a ser la Universidad Digital Católica de Temuco, o Católica Digital, no sé en qué orden va, te cuestiona un poco qué significa ser una universidad de un lugar, ¿no? O sea, todas nuestras universidades se llaman como un lugar normalmente, hay unas pocas que son excepciones, pero típicamente uno está asociado a un lugar. Y la tecnología nos está cuestionando eso, nos está diciendo, si ustedes quieren ser digitales, pueden ser de Internet, ¿no es cierto? Pueden ser del lugar que quieran, del país que quieran, de la región que quieran. Y eso implica empezar a discutir si vamos a hacer clases en inglés, si queremos tener alumnos de todas partes, si queremos tener profesores de todas partes. Nos cuestiona radicalmente, no la misión de la universidad, que sigue siendo la misma, ¿no es cierto?, que es traer el conocimiento universal, digamos, a nuestra comunidad. Lo que nos cuestiona es qué comunidad servimos, ¿no? Y eso creo que es una gran pregunta que siento que no nos estamos haciendo suficientemente bien en las universidades hoy. Y entonces creo que eso es algo que hay que discutir, no lo vamos a llegar y definir, digamos, pero toda universidad debiera hoy día estar cuestionándose qué va a hacer, digamos, con este potencial de futuro que nos apareció hoy día y que acabamos de ver, digamos, ¿no? Y el segundo punto que tiene un poco que ver con el anterior, pero es más macro de alguna forma, es que creo que hay que pensar bien cómo vamos a dar la discusión estratégica de nuestro futuro digital, o sea, que incluye el anterior, ¿no es cierto?, pero de alguna forma es más amplia. Yo no estoy seguro si eso está bien pensado de alguna forma en lo que estamos pensando, en lo que ustedes han discutido en la discusión, porque es un poco como, no sé, si la empresa de taxis hubiera creado un comité de transformación digital y hubiera pensado su futuro, probablemente no habría inventado Uber, ¿no es cierto? Es un poco no sé cómo uno hace para hacer eso, sin partir una nueva universidad al lado de cero. En el fondo queremos transformar lo que somos en el futuro y no crear una nueva universidad. Pero sí creo que hay una oportunidad de transformación digital de la universidad que va mucho más allá de digitalizar los procesos que estamos acostumbrados, ¿no? Hay un cuestionamiento que es más amplio, digamos, que es una transformación más completa de lo que estamos haciendo. Y eso creo que hay que pensar, no sé, eso no es parte de la política realmente, sino que tiene más bien, es parte de cómo vamos a discutir esta política, cómo hacemos para que el rector y los vicerrectores participen de esta conversación en forma activa, dinámica, que no tomen esa actitud clásica de la autoridad de decir, oye, que los expertos discutan y nos propongan qué van a hacer, sino que ellos sientan que esto es parte de una discusión que la autoridad política tiene que tomar, ¿no? Y para eso no necesitan entender el detalle de la tecnología, pero sí necesitan entender que podemos transformar radicalmente a la universidad en algo muy distinto, que hay herramientas, y también tienen que saber en qué no creer, ¿no? Que no crean que la inteligencia artificial va a permitir que ahora echemos a todos los profesores y tengamos a ChatGPT haciendo clases. Entonces, en el fondo, esa discusión hay que tenerla con las autoridades políticas, y las autoridades políticas tienen que lograr comunicar con nosotros, tecnólogos, digamos, y eso es muy difícil, ¿eh? Todos los tecnólogos y todas las autoridades políticas lo saben. Tenemos fama de que no se nos entiende, que hablamos cosas raras, entonces ya usted encárguese y resuelva este problema, digamos, ¿no? Y después nos dice cómo lo resolvió en vez de preguntar. Eso es lo que tenemos que resolver, ¿eh? Y eso creo que no es parte de la política, más bien parte como de cómo organizamos esta conversación para que de verdad todos participemos y todos entendamos lo profundo que es la discusión estratégica que tenemos que tomar. Eso va para partir. Perfecto, muchas gracias. Se abrió una fila acá, Merced, y luego Marco. Con el micrófono apagado, Merced. Sí, Merced, sí, ahí sí. Perdón. Que digo que estoy de acuerdo básicamente con todo lo que dice José Miguel, lo que he dicho ahora, pero digamos que
que mi perspectiva o mi visión sobre lo que tendríamos que tener en cuenta está orientada de otro modo, ¿no? Yo creo que uno de los problemas fundamentales que tenemos en la universidad, primero que no tenemos cultura digital, que hemos incorporado las tecnologías desde hace 25 años, pero lo de la cultura digital ni con pandemia hemos acabado teniendo cultura digital. Quiere decir que la situación nos forzó a utilizar la tecnología, pero hemos vuelto a la presencialidad y estamos amnésicos todos. No nos hemos acordado, no nos acordamos para nada que en nuestro caso durante 2 cursos académicos enteros no tuvimos estudiantes. O sea que haciendo lo que hicimos durante 2 años, cualquiera pensaría que cuando todos volvimos a la universidad, tanto los estudiantes como los profesores, teníamos claro que teníamos que ser competentes digitales, que la tecnología era algo que nos podía ayudar, que la tecnología era imprescindible desde el punto de vista de la gestión para agilizar todos los procesos y que nos llevaba a un mundo distinto, donde la universidad es global y que estemos ubicados en Temuco o en Tarragona, al lado de Barcelona, es irrelevante desde el punto de vista de la accesibilidad a los estudios superiores por parte de los estudiantes del resto del mundo. Pero la realidad es totalmente distinta a esto. Estamos en el mismo sitio que estábamos más o menos antes de la pandemia. Entonces, yo creo que, y este es un tema en el que he trabajado desde hace muchos años, que uno de los problemas fundamentales que tenemos es que no tenemos una visión ecosistémica de la universidad desde el punto de vista de la tecnología. Entonces, o nos orientamos mucho a la parte tecnológica, que es la de la cacharrería, y perdonadme la expresión los que seáis tecnólogos, pero lo que nos interesa es el cable, los ordenadores, las pizarras digitales interactivas, y nadie se acuerda que los profesores no son competentes digitales y que los alumnos cuando llegan están alfabetizados, pero tampoco son competentes digitales, ¿no? Y por tanto, la universidad debería primero tener una visión global. Y una visión global quiere decir cuáles son las misiones de la universidad. También la visión, ¿no?, que José Miguel lo planteaba ahora, pero ¿cuáles son las misiones de la universidad? Si tenemos claro cuáles son nuestras misiones, en este ecosistema tecnológico deberían estar reflejadas estas misiones, ¿no? Y obviamente tenemos una de gestión, claramente, de organización, tenemos otra más orientada al proceso de enseñar para que otro aprenda, después tenemos otro relacionado con las herramientas y los contenidos y el conocimiento que creamos, que almacenamos y que tenemos que compartir, y después hay otra que tiene que ver con cómo nos conectamos con otras universidades y con el resto del mundo académico o no académico, simplificando mucho, ¿no? Entonces, alguien en la institución tiene que tener esta visión entera, porque si no, nos enfocaremos a la gestión, o nos enfocaremos a la docencia, o nos enfocaremos a la comunicación, o nos enfocaremos al cable y al hard, pero no nos enfocaremos a la misión que tiene que tener la universidad, ¿no? Y después un punto de atención con un piloto rojo muy grande, que es la formación en competencia digital del profesorado universitario. Es fundamental. Si los profesores universitarios no son competentes digitales, nunca transformaremos la institución, por mucho que la institución decida que se quiere transformar. Y no quiero extenderme más porque si no voy a monopolizar demasiado tiempo. No, muchas gracias. Marco, cuéntanos. Ya, muchas gracias, Claudio. Complementando con José Miguel y Mercé, hay un punto que es vital, que si uno quiere establecer una política tiene que saber a dónde va dirigida. Entonces, aquí es importante mencionar y ser explícito en que esto va a ser un cambio positivo que va a generar a los estudiantes, docentes y administrativos. ¿Y por qué lo digo? Porque algo ya mencionaba José Miguel y por supuesto Mercé a propósito del tema de la colaboración, porque finalmente este es un trabajo que va a ir dirigido a todos y hay que no solamente pensar en esta universidad que podría ser online completamente, que eso no va a ocurrir, sino que también todos los temores que pueden tener con esto de la transformación digital, porque claro, puede haber gente que diga, mira, ¿sabes qué? Que en realidad a mí me van a echar, puede tener un tema de se van a automatizar los procesos, y no forma parte de eso, sino que lo que uno busca con transformar digitalmente una organización es generar un cambio. La propuesta de valores finalmente es un cambio en la forma en que se genera el producto,
que en este caso obviamente es la enseñanza. Y frente a eso, bueno, ahí viene la sistematización y todos los cambios que pueden haber, pero si yo me centraría bien en esos puntos que creo que son esenciales, y ahí le dejo las palabras al resto para que pueda seguir comentando. Súper. Aquí Mauricio me parece que ha levantado la mano también ahora. Sí, yo muy de acuerdo con Merce. Realmente acá el gran problema que hay es el cambio cultural. La Dirección de Transformación Digital en la Universidad Católica lleva 1 año y medio y realmente ha costado poder hacer lo que a uno le encantaría hacer, de poder empezar a transformar cuando, como decía Marco recién, hay gente que le tiene mucho miedo a la transformación, gente que siente que ya está en una edad en que no le interesa transformarse y cree que no va a poder, y otra gente que piensa que se puede quedar sin trabajo. Entonces ya internamente tienes un rechazo a la transformación, y por otro lado siento que estamos muy lejos de tener una institución madura y que obviamente la gente tenga competencia, y por lo tanto cuando uno se hace la pregunta que hace José Miguel, que es súper válida, dice, ¿uno estará preparado para poder tomar decisiones sobre un cambio en la educación en el futuro cuando todavía la casa no está ordenada para hacer ese tipo de cambio? Y por otro lado, uno tiene la transformación digital, su objetivo obviamente va centrado en las personas, y dentro de las universidades uno tiene distintos usuarios, por decirlo. Tiene los académicos, tiene los estudiantes y tiene los funcionarios, y cada uno tiene necesidades distintas desde el punto de vista de transformación digital. Y eso también hay que considerarlo cuando uno quiere plantear un plan y política de transformación digital en las universidades. Entonces el diagnóstico parte por tener claro el nivel de madurez digital y las competencias digitales de los distintos usuarios, y a partir de ahí uno puede hacer un plan más concreto de transformación y poder plantearse cambios en la forma en que se quiere hacer educación en el futuro. Muchas gracias. Claudia, un poco para dar el cierre un poco a esta primera pregunta. Vale, gracias. Yo tengo 3 puntos. La verdad que probablemente va a haber que ir complementando entre los otros párrafos el que está anotando, porque, como dice Claudio, es un poco el cierre. Dentro de lo que comentaba José Miguel al principio, que en el fondo estaba diciendo esto de la docencia en línea, lo que aprendimos también en la pandemia, lo que se puede hacer, yo les había escrito un poco de expandir el impacto de la UCT, y en el fondo, teniendo eso a la vista, pensar toda esta transformación con énfasis en para qué nos transformamos, y no que nos tenemos que transformar porque todos los demás se están transformando. Y tener ese énfasis y esa claridad de para qué nos estamos transformando me parece importante al momento de, por ejemplo, decidir cuáles son esos nuevos servicios, si van a ser estratégicos o no, si van a ser nuevos negocios o si van a ser transformaciones más pequeñas. Y claro, cómo decidir lo que se está soñando. Bueno, creo que tener definido ese énfasis de qué es cuál es la razón por la que me quiero transformar me parece fundamental. Lo segundo, creo que también lo mencionaron varios, Mercedes también, este involucramiento de la comunidad. En el fondo, claro, es un proceso de contagio, le llamaba yo, es como realmente un contagio, como un virus, porque tienes que ir de a poco llegando a distintas personas y que te acompañen en esto. Y por supuesto, estas competencias digitales no pueden estar enfocadas solamente ni a los funcionarios, ni solamente a los estudiantes, y por supuesto tienen que incluir a toda la comunidad.
Y parte de ese involucramiento de la comunidad es prepararlos para una reestructuración. Oriel nos mostraba el organigrama al principio y nos hacía notar, oye, acá abajo en la Brada está esta área de tecnología educativa que está lejos de el área de informática, que está lejos del área de la dirección de gestión institucional. Entonces, tener eso en mente y no al momento de tener que hacerlo, recién en el fondo ponernos en el caso de que haya que hacer estos cambios, sino que tenerlos considerados desde el inicio. O quizás eso es parte de la pregunta 2 un poco. Pero bueno, y en tercer punto, Claudio, creo que me parece que Mauricio también lo mencionó, poner a las personas en el centro, pero del diseño, más que del proceso, sino que del diseño de lo que estoy haciendo. Los estudiantes que tenemos ahora, que van a estar 5 años nomás, en el fondo las personas que están trabajando están muchos más años ahí. Entonces, ¿cómo le hacemos hacer que esa experiencia de estudio recoja la visión de futuro que trae ese estudiante y cómo en el fondo los involucramos? Simplemente a mí me parece que ponerlo al centro del diseño es lo que podemos hacer. Bien. Súper bien. Muchas gracias, Claudia, y bueno, al equipo completo que nos ha brindado un poco el primer esbozo de esta primera pregunta. Efectivamente, son varias cosas. La lógica es un poco priorizar y no hay ningún problema en que un poco las opiniones que son vertidas un poco al final un poco rearman y toman un poco las consideraciones anteriores. No hay ningún problema en ello y es muy normal que acontezca. Les propongo que antes de leer lo que dijimos en la pregunta número 1, veamos la pregunta número 2 porque efectivamente en algunas cosas tienen ciertas similitudes, ¿ya? Entonces después podemos hacer el paneo general. La pregunta número 2, no es necesario que la respondamos en el mismo orden, que podemos cambiar como ustedes lo deseen. Apunta un poco a la tarea más bien más específica de lo que es la conformación del gobierno y el consejo, ¿no? En términos de su configuración, ¿ya? Hay un poco, son preguntas bien específicas en relación al quehacer de nuestra universidad, un poquito, como que de su experiencia también un poquito, porque ustedes ya lo han dicho también, en el sentido más bien práctico también, lo discutíamos ahí con el equipo, como que este es un comité de expertos que queremos que nos asesoren, por supuesto, en la mirada estratégica, en la mirada grande, pero también en lo chiquitito, ¿ya? En algunos, hasta tips pusimos por ahí un poco, tal vez no es en este espacio en el que viene de cierre podemos hacerlo, pero un poco son 2 preguntas acá. ¿Quiénes debían conformar el Consejo TI y cuál es su rol? ¿Ya? El alcance, los límites, qué debiesen hacer, que un poquito dijeron algunos elementos anteriormente. Y ahora bien, ¿qué es lo que podríamos esperar, demandar, pedirle un poco desde el punto de vista de este Consejo, ¿no? Ya sea desde un nivel estratégico o también de un nivel operativo? ¿Qué expectativas? ¿No? También para un ajuste. ¿Ya? Eso, así que comencé. Voy a tomar la palabra al tiro solo porque tengo que irme a la una, lo tengo que dejar, así que les pido disculpas al tiro, pero como lo tenía agendado y ya me comprometí con otra reunión. Mira, a ver, yo creo que no te voy a responder la pregunta exacta porque esa no la tengo, porque yo todavía estoy discutiendo esto mismo en mi universidad y hemos hecho algunas pruebas y ninguna... No he quedado muy feliz hasta aquí con los resultados. Pero te puedo responder una cosa que creo que lo dijo también Mercé. Yo creo que se necesita una cabeza, ¿no? Se necesita un personaje que sea realmente el responsable, ¿no? Más allá, porque el problema de los consejos es que son como los consultores. Entregan informes, ¿no es cierto?, pero no toman la responsabilidad de nada. Entonces, tú necesitas a alguien ejecutivo que lidere esto, ¿no? Yo no sé si es para siempre, no estoy seguro. Este es un proceso como de transformación. Tal vez después ya no va a ser necesario, no estoy seguro. No sé qué va a pasar con la digitalización en el futuro, pero en este minuto estoy convencidísimo de que se necesita una cabeza visible, ¿no? Y eso hay que inventarlo. En España se usa mucho el tener un vicerrector en este tipo de cosas. Nosotros en la Universidad de Chile decidimos seguir esa línea y crear una vicerrectoría de TI. Sé que esto no es necesariamente fácil, ni necesariamente una tan buena idea, pero a mí me gusta como idea, por supuesto, porque además yo la inventé y fui el primer vicerrector y qué sé yo, pero me gusta la idea porque da una señal también política, no solo, al final un vicerrector no es tan poderoso tampoco, pero da una señal de que
es como cuando uno crea un ministerio en un gobierno, qué sé yo. Ahora, en España hay muchas vicerrectorías normalmente. Nosotros en Chile en general son muy poquitas las vicerrectorías y por eso es muy difícil crear otras, ¿no? Porque es como un tema, es aún más importante que es como un gobierno que tuviera 3 ministerios, ¿no? Entonces crear otro es un gran tema, pero es algo equivalente a eso, ¿no? No creo que uno pueda exigir que sea eso. Creo que es una muy buena idea, pero no tiene por qué ser así, pero sí tiene que ser igual como conversamos para el gobierno, ¿se acuerdan de tener una autoridad informática de gobierno, tener a alguien a cargo del tema de transformación digital en el Estado? Sería también un gran tema que en general se hace muy poco en Chile también, porque eso permite tener una visión común de todos estos grandes temas. Como tú mostraste el organigrama al principio, están llenos de cosas digitales muy relevantes en distintos niveles y en distintos lugares. Hay muchas cabezas pensando en cosas distintas, tomando decisiones propias, digamos, y que al final es muy importante que esas decisiones sean coherentes, ¿no es cierto? O sea, al final la infraestructura digital que estamos proveyendo a todos, al final afecta a todas las decisiones. Y no sé, qué tecnología y cómo vamos a manejar la docencia digital afecta cosas como la estrategia, ¿no es cierto?, de relaciones internacionales, por dar un ejemplo. Entonces, el estar pensando todos estos temas digitales por separado creo que no funciona hoy día. Creo que es una mala idea separar y tener demasiados responsables. Entonces, mi sugerencia es tener una cabeza ejecutiva, o sea, tener un director ejecutivo, si tú quieres, de la transformación digital, que toma este gran tema a nivel de toda la universidad, y él coordina este consejo, ¿no es cierto?, que también es muy bienvenido porque permite tener muchas visiones. Ahora, ¿quiénes debieran conformar ese consejo? Que es la verdadera pregunta. Como te decía, no tengo una buena respuesta. Hemos inventado hartas cosas. Por supuesto, uno quiere que haya vicerrectores, uno quiere que haya decanos, directores, uno quiere que ojalá hubiese profesores académicos, digamos, que les interesan estos temas, que investigan en estos temas, que no necesariamente son autoridades. Nosotros, por ejemplo, invitamos gente del Senado universitario en la Universidad de Chile, que son elegidos como académicos, digamos, con interés político, ¿no es cierto?, en la gestión global política de la universidad. Pero he sentido que me han faltado mucho. O sea, estaba pensando en gente como Mercé, que la perdimos, pero que la teníamos ahí, que investiga en estos temas, que a lo mejor no tiene un cargo ejecutivo, pero investiga en educación asistida por tecnología, como que uno quisiera tenerlo en este comité, ¿no es cierto?, para entregar su visión. Entonces, me disculpo porque no tengo una buena respuesta a esa. Yo creo, entonces mi recomendación sería, conformen un consejo de estos tipos consultivos, donde las grandes políticas, por ejemplo, debieran ser aprobadas por este consejo, ¿no es cierto? Este típico rol un poco, no ejecutivo, pero sí como legislativo, digamos, ¿no es cierto?, con respecto a estos temas. Pero también hay que ser flexibles en ir cambiando la composición. No dejen un consejo demasiado fijo en, no sé, en el decreto o no sé qué. Pueden generar un decreto aparte que sea más de rectoría, algo más, o sea, que sea fácil modificarlo, porque creo que nos podemos equivocar, ¿no? Yo he sentido en mi experiencia que, por ejemplo, que nos equivocamos en algunos de los nombramientos en este comité, y entonces si uno lo deja muy en piedra y después uno dice, bueno, claro, uno puede invitar gente, pero no es lo mismo, ¿no?, porque quedan invitados como invitados, digamos, y no como miembros permanentes, en fin. Entonces, es una señal política, pero también es una señal operativa muy importante, y por lo tanto mi principal consejo es no lo dejen demasiado fijo. No tiene que ser un consejo gigantesco tampoco, pero tampoco tiene que ser demasiado pequeño, o sea, es lo típico, ¿no? Es una pregunta demasiado difícil, ¿no? Por eso preferí responder la otra, que no está ahí, pero que es muy importante, que es que lo que sí se necesita es un director ejecutivo, que puede ser, ojalá fuera un vicerrector. Yo creo que es una gran señal para la institución. A mí me gusta mucho esa idea. Les insisto, técnicamente no resuelve nada, pero políticamente es una señal muy importante. Eso por mi lado, y mis disculpas desde ya porque voy a tener que salir arrancando en unos minutos. Muchas gracias, José Miguel, y no te preocupes, anda nomás, después tengas que retirar, no hay ningún problema. A ver, en la fila, si no me equivoco, vendría Claudia, porque Mercedes se nos cayó, no sé si perdió el orden en el aplicativo, pero bueno, Claudia, vamos contigo. Ya, complementar un poco lo que estaba diciendo José Miguel. Me parece que de todas maneras esta cabeza responsable, ideal que sea un vicerrector, por supuesto, pero lo que de hecho José Miguel lo mencionó al final,
lo que yo tenía para aportar es que tiene que ser dinámico, pero no solamente porque a lo mejor no le vaya a chuntar a la primera, sino que también porque van a tener distintos énfasis. El primer año de tu transformación digital va a ser distinto al segundo, va a ser distinto al tercero. Entonces, tiene que tener esa conformación dinámica para que realmente te sirva para lo que se espera, que es la segunda pregunta que tienen. Para mí, ¿qué es lo que se espera de esto? Es la hoja de ruta, es tu priorización de proyectos. Tú necesitas quien te vaya diciendo, esto es lo que vamos a hacer primero en esta universidad, esto es lo que vamos a hacer segundo, y somos capaces de postergar esto para el año 3. ¿No es cierto? Ese equipo, que todos estén de acuerdo y que les parezca razonable dentro del contexto de la Católica de Temuco, eso es lo que necesita ir a buscar a esa mesa. Entonces, por lo mismo, va a tener que ir cambiando en el tiempo. Esas dos cosas quería agregar, que en el fondo sea dinámico de todas maneras y que sirva para priorizar la hoja de ruta de trabajo de transformación digital. Gracias, Claudia. Bueno, ahora retoma Merced y luego Marco. Perdonad, es que me ha echado de la sala y he tenido que volver a entrar. Estos los efectos del directo. Bueno, yo poca cosa más tendría que añadir, insistir en lo que decía José Miguel, de que es imprescindible que alguien lidere esto, que tengamos claro cuál es el camino que tenemos que recorrer, que nos imaginemos un plan plurianual siempre, que no tengamos miedo, aunque los periodos de mandato de los equipos que lideran la institución suelen ser breves, pero es fundamental que veamos la realidad con una visión como mínimo medio plazo, porque es que si no vamos a invertir mucho tiempo y recursos que después vamos a perder. Y yo creo que tendríamos que involucrar en esta comisión a toda la comunidad universitaria, pero quiere decir extensa, no solo los de dentro, no solo profesorado, estudiantado, personal de administración y servicio, también los stakeholders que tenemos alrededor, la sociedad a la que nos debemos, porque de hecho deberíamos de saber qué esperan de nosotros, no solo qué esperamos hacer nosotros, sino qué esperan los demás de nosotros, ¿no? Y tener una visión también internacional cuando diseñamos eso, pensando, como hemos mencionado, que podemos convertirnos en una institución híbrida o a distancia global, que podemos tener estudiantes de todo el mundo que tienen otra visión, otra cultura, a veces otra religión y otra visión totalmente distinta a la nuestra, y que aspiramos a captarlos como usuarios de nuestra formación, ¿no? Y que esté muy bien pautado, porque es que si no se nos van a eternizar las reuniones de comisión y las discusiones y las reflexiones, y hemos de utilizar muy poco tiempo para cada reunión y con el criterio muy claro de cuál es el objetivo final, como esta, 1 hora y ya está. Porque si no, todo el tiempo adicional, que está bien, es interesante, pero desde un punto de vista práctico y efectivo es tiempo perdido. Perdonad que sea tan radical en este aspecto. Muchas gracias. Marco. Sí, yo acá tengo una opinión un poco diversa. Lo que pasa es que si bien concuerdo de que esta es una organización de universidad y por supuesto el aspecto político tiene que ser muy importante, y seguro que tiene que haber, o ya sea un vicerrector que tenga presupuesto, pero alguien tiene que tener un presupuesto, una línea presupuestaria. Eso tiene que ser así y que sea el que lidere por un lado. Pero por otro lado tenemos que ser prácticos. Yo estoy en total desacuerdo de un consejo universitario. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser a nivel de organización y que en realidad ocurran los proyectos. ¿Quiénes deben estar ahí? Deben estar todos aquellos que en cierta manera van a aprobar proyectos y que tienen línea presupuestaria para eso. Si empezamos a generar una discusión y este consejo empieza a reunirse por decirlo así, 1 hora al mes para poder tomar decisiones que finalmente forman parte como de medios de política, esto no va a resolver. Acá tú tienes que tener, voy a tomar el ejemplo de la vicerrectoría tecnológica, donde ya sea que ellos colocan otros proyectos, no, pero esto tiene que ser dinámico, ya lo comentaba Claudia. Tienen que hacerse los proyectos, se tiene que echar a perder. Y de hecho, si no echas a perder, tú no generas resiliencia. El gran problema que va a ocurrir en el futuro es el tema de la colaboración y la cultura. Va a seguir una universidad tradicional, va a seguir igual, solamente que se transforme en online.
Pero esto tiene que hacer cambios que los mismos funcionarios desarrollen Shadow IT, utilicen sus sistemas propios, que se genere esa motivación para que ellos automaticen sus procesos y se les permita disminuir, entre comillas, el tiempo de estadía. ¿Por qué? Porque lo está haciendo mucho más eficiente. Entonces hay que tener ese ojo para que finalmente se ejecuten o se desarrollen iniciativas. De lo contrario, esto política va a terminar siendo algo etéreo y no es el objetivo de este tipo de política de esta instancia. Y también, como comentaba, tengo que dejarlos porque justo tengo un compromiso ahora a la 1, así que de nuevo muy agradecido. Por favor, si necesitan algo de mí me avisan, nosotros encantados de poder ayudar. Muchas gracias, Marco, y también anda con tranquilidad, no hay ningún problema. De todos modos, para quienes nos quedamos acá todavía, quedan unos minutos más y vamos a hacer el cierre pasadito un poquito a la 1, así que no hay problema. Y muchas gracias, Marco, y contamos contigo más adelante. Muchas gracias. Mauricio, cuéntanos. Yo estoy por el lado de Marco. Y bueno, y José Miguel también dijo que había ido probando. Nosotros fuimos probando y un consejo con mucha gente no funciona. Definitivamente, aquí hay que tomar decisiones. Es un puesto que tiene que estar empoderado, que tiene que tener recursos, como dijo, y como dijo Claudia, tiene que ser muy dinámico, y por lo tanto, si uno le pregunta a mucha gente, no funciona. Eso no implica que uno no tenga que dejar participar a la gente y escuchar las necesidades que hay, pero lo que nos ha resultado últimamente es presentar proyectos al consejo directivo del rector, que es donde están los vicerrectores, pero ya con una propuesta concreta, escuchar las recomendaciones y seguir adelante. Y también se presenta en el Consejo Superior de la Universidad, donde están todos los representantes de la comunidad, pero como digo, con cosas concretas y un plan de acción, y no preguntar la opinión de todos, porque realmente así es difícil avanzar. También los tengo que dejar, tengo otra reunión a la 1 y ya voy a entrar tarde, así que muchas gracias y ahí atento a lo que necesiten. Muchas gracias, Mauricio. Vaya nomás, con tranquilidad. A ver, también un poco ya cumpliendo con el objetivo, ¿no? Hemos dado la vuelta a las dos preguntas y hemos podido recoger la opinión del grupo en su conjunto para cada una de ellas. Bárbara, tal vez tú me puedas ayudar un poquito, si tú nos puedes como contar, leer un poquito cuáles son los principales alcances de lo que se dijo en la primera pregunta y en la segunda, y nos vamos ya a la sala plenaria. Sí, súper. Voy con la síntesis. Si hay cualquier alcance que quieran hacer en el momento, traté de sintetizar de la mejor manera opiniones convergentes, divergentes, etc. Respondiendo a la pregunta número 1, ¿qué aspectos esenciales deberíamos incluir en nuestra política digital? Primero nos fuimos un poco sobre la base de qué pisos mínimos se debe realizar la discusión de esta política. Primero, una reflexión sobre aprendizajes recogidos de la pandemia. Decidir qué elementos permanecerán de esos aprendizajes de ese momento y cómo se avanzará en transformación digital. Esto, por supuesto, siempre en conformidad con el proyecto educativo institucional, en este caso de la UCETEM. Otro elemento para la discusión es apuntar a una discusión estratégica del futuro digital de la universidad y en eso involucrar tanto a los equipos técnicos, es decir, equilibrar esta tensión, ¿cierto?, entre quienes saben, digamos, quiénes son los equipos expertos y quienes toman las decisiones, un poco lo que pudimos escuchar en la primera intervención. Otro elemento importante es la problematización sobre el estado de situación actual en relación a las brechas que tenemos para alcanzar una cultura digital, es decir, revisar cuál es el estado de avance o el estado situacional actual, orientar también la discusión de la política digital hacia una visión global y un análisis más sistémico de todo lo que está en nuestra línea de base, ¿cierto? Eso sería observar las distintas misiones universitarias que se vinculan con política digital y cómo esto toca los distintos aspectos de gestión, los procesos de enseñanza-aprendizaje y conexión con otras instituciones. En cuanto a un tercer elemento, es la identificación del objetivo de la política.
tener súper claro cuál es el objetivo de la política y su alcance, que debiera tocar a los 3 estamentos, no lo tengo como triestamental por ahora, así como los impactos que puede tener en los distintos actores que estarían tocados por esta política en relación a las distintas aprehensiones que pueda haber respecto a la transformación digital en nuestros distintos estamentos. El objetivo y el alcance de la política contribuye a la identificación del nivel y de elementos que se involucran en ello. Entonces, para formular esta política, una pregunta clave es: ¿para qué nos queremos transformar digitalmente? Esa podríamos agregar. Otro punto importante es observar los elementos necesarios para la transformación digital, y eso se relaciona un poco con el punto anterior de tener un diagnóstico del nivel de madurez digital y competencias de los distintos usuarios que van a acercar esta política, y sobre la base de ello poder plantear una estrategia. Y por último, poner a las personas en el centro del diseño de la política. Eso para la pregunta 1. Súper, bueno, Claudia, no sé qué nos va quedando por ahí, a Merced también, de si hay algo que complementar, si les parece un poco que esa es la línea de lo que se discutió, o lo mantenemos. Cuéntenos. A mí me parece que está bien recogido, no sé, Merced. Sí, perdón, es que no he visto que tenía el micro. Sí, yo creo que es un resumen perfecto de lo que hemos comentado de la primera pregunta. Por mí, adelante. Súper, Bárbara, súper bien. Vamos entonces a ver qué notamos en la segunda. La segunda, y de nuevo, si echamos de menos algo, lo vamos incorporando. En cuanto a quiénes deberían conformar el Consejo TI y cuál es su rol y qué se espera de este Consejo a nivel estratégico y operativo, partimos hablando de la gobernanza de este Consejo y sugiriendo que para una mayor claridad tendría que haber un liderazgo único, una cabeza que defina, un liderazgo ejecutivo único a fin de ofrecer una señal política de priorización de la temática. Sugerido ahí entre paréntesis que la gobernanza se haga a través de una vicerrectoría y que este espacio tenga la función de congregar y coordinar a las distintas direcciones que abordan TI de manera de que cuenten con este liderazgo claro. Eso como una primera línea. Lo segundo es que se sugiere contar con un marco normativo que permita correcciones necesarias y propias de este ámbito que entendemos se está instalando en la orgánica institucional y que al desarrollarse mediante procesos, si es muy rígido, como decíamos por ahí, podría después presentar ciertas trabas o constricciones. Entonces, el Consejo debiera tener una hoja de ruta dinámica en consistencia con la maduración de esta temática en la universidad y ser conformado por la comunidad universitaria en un sentido extenso, que incluya los estamentos internos y también a partes interesadas que están alrededor. También recogí que es relevante el ejercicio de priorización y una mirada de avance escalable, entendiendo que es una temática en instalación, lo que requiere planificación estratégica optimizando tiempos y recursos. Además, la incorporación de un presupuesto que es clave para que pueda operar este Consejo. Y finalmente, como opinión, no sé si divergente, pero distinta, se alerta la posibilidad de que el Consejo pudiera mermar la agilidad en la ejecución de los proyectos que están involucrados en TI, que están a cargo de las distintas unidades, un poco las del mapeo inicial que describía Auriel, ¿cierto? Que son quienes ejecutan en la práctica la transformación digital. Hay un poco de aprehensión, ¿cierto? De que el Consejo pueda quedarse muy en ámbitos de discusión o de reflexión y ralentizar la parte operativa de la planificación que va a encarnar esta política. Así que eso como algo para tener en cuenta. No sé si faltó algo por ahí. Yo aquí solo aclarar que se nota mucho que yo soy de una universidad pública y vosotros sois de una universidad privada. Porque en mi caso, hacerlo como decían ellos, tengo la oposición frontal de toda la comunidad la primera semana. Entonces me encantaría estar en una universidad como la vuestra, que hay una cabeza pensante que decide qué se hace, cuánto dinero se va a dedicar y ya está. Pero en mi caso, bueno, pido disculpas porque es de formación mía, de haber trabajado siempre en una universidad pública, ¿no? Pero entiendo perfectamente que algunas veces me encantaría que la situación fuera como la que describís vosotros, obviamente. No sé qué opinará Auriel. Si es tan así o no sé. Bueno, lo vemos después. Bien, Merced, muchas gracias. Lo mismo,
ejercicio final, si te parece, más o menos en la línea. Les comento que la plenaria no va a ser en este encuentro entre los dos grupos, sino lo vamos a cerrar solo en esta instancia. Así que, si les parece, esto es un poco con lo que nosotros nos vamos a quedar como universidad. Claudia, no sé cómo lo ves tú. Solamente en el último párrafo me parece importante decir que es una preocupación y que por lo tanto tomar las medidas necesarias para que el Consejo sí sea ejecutivo y opere con el dinamismo que se necesita, más que pensar que es como una posición como más, no es tan divergente, en realidad era una alerta de que no se vaya a alargar demasiado, que sea resolutivo, que tenga claro para qué se van a juntar y así el tiempo de la gente sea bien utilizado. Sí, yo estaría de acuerdo con Claudia, que la clave está en tener claro qué queremos conseguir y cuánto tiempo vamos a dedicar. Yo puedo decir que cambié el modelo de una universidad con un modelo participativo de comisiones y lo conseguí en un año. También porque tenía el presupuesto, o sea, me tocó ser vicerrectora en la época, si me permitéis la expresión, de vacas gordas, y tuve todo el dinero que... Digo, a veces las vicerrectorías en ciertas instituciones es un tema de distribución del poder y de cargos, y no necesariamente una estructura racional de organización del trabajo. Oye, perdona, Merced estaba hablando en nuestro grupo y el anfitrión nos sacó, así que quedó truncada su última intervención, pero eso, cuéntanos, Rocío, en qué estaban y vamos cerrando. Bueno, estamos cerrando la discusión y la idea es poder que cada uno nos comente en honor al tiempo y bueno, la riqueza de la información con la cual nos quedamos, logramos llegar a ciertos consensos y a la sistematización de una nueva sistematización de información, pero también nuevas ideas, sobre todo en la configuración de buenas prácticas y lo que debiésemos considerar para esta configuración de un gobierno TI y los tips en función de lo que debiese incorporar nuestra política digital. Bueno, el resto de las personas tenían compromisos, ¿cierto?, a la una, así que tuvieron que abandonar la sesión, así que la idea era poder llegar a la sesión principal y que cada uno que quiera comentar observaciones generales o comentarios, iniciar ese proceso. Sí, lo que habíamos comentado al comienzo, como para el cierre final, es como que puedan pensar en 30 segundos y aquí, como decía, como debate político, darnos su idea final así de, ya sea consejo, sugerencia, motivación, lo que les venga a la mente. Somos 1, 2, 3, 4, que son las personas que están cerrando y les agradecemos realmente. Así que partamos por Merced, que estaba hablando en la otra sala y quedó con esa truncada, para darle sus 30 segundos de despedida y consejo para nosotros. Merced. Hola, perdón. No, nada, es que me cambió de sala. No, sencillamente decir que lo más importante es tener un plan con visión ecosistémica, lo decía antes, tener una persona con capacidad ejecutiva desde el punto de vista de la política de la universidad y de la determinación de los recursos a aportar al plan, que realmente tenga la capacidad de hacerlo, y después tener una visión como mínimo a medio plazo, independientemente de lo que dure el mandato de la persona que se plantee asumir esta responsabilidad o a quien le pidan que la asuma, ¿no? Las cosas inmediatas siempre son inversiones rápidas pero poco efectivas desde el punto de vista de la eficiencia y suponen más pérdida de dinero que no ganancia, ¿no? Okay. Me quedaría con eso. Gracias. Muchas gracias. Y justo dentro del tiempo, muchas gracias, Merced. También agradezco a Ernesto por haber permanecido hasta el final, por toda su experiencia y lo que compartió, seguramente muy relevante en su grupo, así que también, si en estos 30 segundos nos puede dar una palabra final, Ernesto. Perfecto. A ver, dos cosas se me ocurriría como cierre. Por un lado, sí, un poco lo charlaron, de que puedan tener una visión institucional
de hacia dónde quiere ir la universidad y en el marco del contexto de la era digital, ¿no? O sea, qué desafío, o sea, porque como yo planteaba en el grupo, la tecnología es un gran habilitador para lograr muchas cosas, pero primero hay que tener un consenso interno de hacia dónde se quiere ir. Sin eso, nada, se pueden aprovechar la tecnología para otras cosas, pero no para un cambio, entonces no sería pérdida de recursos tratar de abordar más, si no está claro y todos tienen esa misma visión. Y lo segundo, en toda acción o planteo que hagan, no plantearse instituciones ideales, sino instituciones reales. Yo ahí planteaba, yo creo que las universidades son de las organizaciones más complejas por la distribución y la licuación del poder para realizar muchas cosas que hay. Entonces, a veces entiendo que se pueden hacer planes, digamos, con una formulación de acciones que después nada tiene que ver con las acciones que se pueden realizar. Entonces, que planteen esquemas y dinámicas de trabajo factibles para una institución real. Okay. Muchas gracias, muy valiosa tu opinión en esto, y Claudia, también agradecerte por tu tiempo y también por la valiosa experiencia que has compartido con nosotros, y también darte este espacio final para que nos hagas tu último comentario. Gracias, Oriel. Muy interesante la invitación. Por mi lado, solamente dejar 3 ideas fuerza. La primera es para qué se transforma digitalmente la Universidad Católica de Temuco, cuál es el objetivo, cuál es el sueño. Yo en algún minuto les decía, es expandir el impacto, qué es lo que es eso, y por lo tanto, teniendo eso definido y claro, entonces todos los proyectos asegurarse que tributen a ese objetivo, ¿no es cierto? Y no terminar digitalizando procesos porque están ahí o porque es algo que se puede hacer. Lo segundo, recordar que la transformación digital tiene un balance entre datos, tecnología y personas, y por lo tanto también los procesos. No olvidarse de esos 4 dimensiones en el fondo en esta política. Y la última, que es el mayor desafío que yo creo que va a tener, porque la parte tecnológica uno la puede hacer, la puede contratar, puede buscar quien te aporte, quien te acompañe. Pero contagiar a la comunidad, ahí los expertos son ustedes mismos dentro de la Universidad Católica de Temuco.